este es un espacio donde hemos querido diseñar todo para poner en discusión la figura del vicepresidente. En el Perú no necesariamente un ser protagónico en la política, pero hoy por hoy, con tanto drama político y tanta inestabilidad, el vicepresidente es fundamental, ¿no? ¿Qué concepto tiene usted de un vicepresidente de la República? Bueno, definitivamente el vicepresidente tiene que ser el soporte del presidente, ¿no? No solo por el rol que cumple dentro de la Constitución, sino técnicamente tiene que ser el enlace directo con los gobiernos regionales y locales. Ahora, ¿es verdad eso? O sea, técnicamente está estipulado dentro de sus funciones el vicepresidente ser como un enlace. En nuestro plan de gobierno sí lo está. Cuénteme la un poco figura de la primera vicepresidencia en el plan de gobierno es ser justamente liderar todo el plan de competitividad y sobre todo ser la conexión directa con gobiernos regionales y locales. Necesitamos un gobierno descentralizado, ¿no? Tenemos muchos años de la descentralización que hoy no se plasma todavía. Tenemos gobiernos locales, distritos que aún están alejados, a los que todavía hoy claman por presupuesto, porque la población así lo exige, y necesitamos un gobierno que llegue a los más de 1.800 distritos a nivel nacional. Claro, porque usualmente notábamos, se lo preguntábamos también a otros candidatos a la vicepresidencia, respecto al rol y la figura que tiene un vicepresidente, porque incluso les preguntábamos, ¿quién pesa más dentro del Ejecutivo, ¿no? ¿Un vicepresidente o el presidente del Consejo de Ministros? ¿Verdad? En este cambio, en este reordenamiento que ustedes proponen, ¿cómo se haría? Porque en teoría, la mano derecha, el que representa al presidente, es el presidente del Consejo de Ministros ante gobernadores, ante el Congreso, puede generar ante un cruce de autoridades. funciones. Claro, una dualidad, una duplicidad de repente. No, lo que nosotros queremos es que la figura de la vicepresidencia en general cumpla un rol político, pero más eficiente ante los gobiernos regionales y locales, ¿no? Definitivamente el premier es quien va a conducir el gabinete y a todos los ministros para que el plan de gobierno que nosotros tenemos plasmado se pueda llegar a cumplir, ¿no? Amigos, estamos con Jessica Tumi, candidata de APP. Manden sus preguntas porque estamos aquí conversando sobre la figura del vicepresidente en la política peruana. Nos habla Jessica de que plantean cambiar algunas de las responsabilidades de los vicepresidentes y me parece importante lo que decías, Fío, de, oye, pero claro, ya hay autoridades que pueden hacer esa función. Ya lo hacen, ¿no? Claro, ahora, de hecho es la pisada de APP, creo, en la regionalización, esparcirse por el territorio nacional. Son un partido grande, eso creo que hay que admitirlo de arranque, son un partido con presencia nacional, pero son también un partido en el ojo de la polémica, en la crítica del ciudadano que directamente se lo pongo así. Dicen, César Acuña gobernó con Dina Boluarte. No, a ver, en efecto, somos el partido más grande porque somos el partido más organizado a nivel nacional, creo yo. Tenemos coordinadores regionales, provinciales y distritales, sin dejar de mencionar a los protagonistas de nuestro partido, que son los jóvenes, y por ello tenemos responsables de juventudes a nivel nacional, ¿no? Y creo que el tema del cogobierno es algo de lo que nosotros hemos tratado de marcar lo más posible distancia, porque no ha habido tal gobierno. La apuesta de nuestro partido con el liderazgo de César Acuña ha sido apostar por la democracia, apostar por la gobernabilidad y sobre todo por darle estabilidad política al país para darle la estabilidad económica que necesitamos. Tú sabes que frente a la inestabilidad política, quienes más se afectan son los emprendedores, los pequeños y microempresarios. Entonces, César Acuña es un líder político responsable y la apuesta de él en todo momento fue la gobernabilidad. Pero uno diría, eso viene con acceso, por ejemplo, al equipo de gobierno, eso viene con acceso a tener ministerios, a mover ciertas partes del funcionamiento del Estado. Uno legítimamente podría decir, sí, es parte de la política. Se reparten espacios del gobierno para conducirlos. Sí, pero en este caso no ha habido tal repartija, no ha habido el cogobierno que se menciona, ¿no? Esos son comentarios que lo hacen nuestros contendores políticos porque de alguna forma saben que
la mejor forma de atacar a Alianza para el Progreso y a César Acuña es el desprestigio, pero yo descarto categóricamente ese cogobierno porque en ningún momento lo ha habido. Nosotros somos contundentes en señalar que la apuesta de APP ha sido por la gobernabilidad. César Acuña no ha recomendado ni en el gobierno de Dina Boluarte, ni en el de Gerí, ni mucho menos en este gobierno a ningún ministro, y eso él lo ha dejado claro en todas y cada una de sus declaraciones. Mire, permítame leerle un comentario que nos hacen a esta hora. Aldo Comercial nos pone, en la carta, haciendo un ejemplo, en la carta ya hay platos que hemos degustado, se repiten, no hay un plato nuevo que sea agradable, que calme mis expectativas. ¿Qué considera usted respecto a esta opinión? Porque hay muchos congresistas también que buscan una reelección y alguno pensaría, pero ya le hemos dado chance de que esté todos estos años en el gobierno, ¿qué hizo de nuevo? ¿O qué propone de nuevo o diferente? ¿Qué rumbo diferente va a tomar para que yo como ciudadano lo elija nuevamente? Bueno, la reelección es un aspecto que está aprobado para congresistas, ¿no? Y bueno, es parte de la democracia interna de todos los partidos llevar a algunos congresistas en funciones a la reelección. Sin embargo, la apuesta de nuestro líder siempre es apostar por la juventud y creo que yo soy muestra fiel de ello, ¿no? Yo soy un rostro nuevo en política. Tengo más de 20 años de experiencia en el sector público y hoy pues acompaño a César Acuña en la plancha presidencial por la experiencia profesional que tengo, pero también por la apuesta de APP por la juventud y sobre todo por esa descentralización efectiva. Yo soy puneña de nacimiento, me he formado en la Universidad Nacional del Altiplano y pues la apuesta de César Acuña por integrar en esta plancha a una provinciana, serrana, como muchos nos quieran llamar, es el interés que él tiene por el sur y sobre todo por Puno. ¿Cómo es su historia con la militancia de APP? Cuéntenos un poco cómo se abre camino una joven puneña para llegar hasta la cúpula de APP, hasta lo más alto del partido, porque claro, creo que el público puede asociar a otros rostros con los líderes de APP, pero usted es una de las cartas firmes en APP con cargo dirigencial y con llegada directa a César Acuña. ¿Cómo se construye ese camino? Y añádale, por favor, el comentario que nos ponía Mariela Gutarra, su currículum, su carrera, que preguntaba para Ahí que está. también la puedan La gente conocer. quiere saber un poco ese. Yo les agradezco esa pregunta, pero bueno, son 14 años al lado de César Acuña. Lo conocí cuando él, en su primera gestión como gobernador, y yo era directora ejecutiva de Trabaja Perú en ese momento. O sea, ambos nos conocimos en gestión, en la acción, en el campo. Y a partir de ello empecé a trabajar con él, estuve también acompañando a la bancada en el Congreso de la República y luego asumí nuevamente el cargo de directora ejecutiva de un programa en el Ministerio de Trabajo. Pero en esencia yo represento lo que justamente hoy adolece nuestro país. Falta de oportunidades para los jóvenes. Yo tuve que dejar Puno en búsqueda de oportunidades de trabajo y dejé atrás a la familia, los amigos, el hogar. Yo soy socióloga de profesión. Hice una maestría en programas sociales en la Universidad del Altiplano y posteriormente un doctorado aquí en el Centro de Altos Estudios Nacionales de Políticas Públicas y Gestión del Estado. Pero esa trayectoria de más de 20 años en el sector público me ha permitido trabajar con poblaciones vulnerables netamente, ¿no? Jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad a las que por mucho tiempo el gobierno ha dejado desatendido. Entonces, o sea, esa es su especialidad. Así es, para eso me he formado. Algunos dicen que usted estuvo muy cerca de ocupar un cargo ministerial en el gobierno de Dina Boluarte. ¿Le propusieron en algún momento ser ministra? Digo, por la hoja de vida que nos ha leído. No, en realidad a mí no me hicieron ninguna propuesta, pero creo que como todo profesional aspira siempre a tener cargos y avanzar en lo que representa la gestión pública, ¿no? He llegado a ser directora ejecutiva muy joven y los cargos que he tenido posteriormente siempre han sido de alta dirección y cargos de confianza. Entonces, yo me siento capacitada para poder ser ministra en algún momento, pero en este caso la decisión que tomé fue de acompañar a César Acuña porque considero que la esencia de César Acuña es trabajar por el progreso del Perú. ¿Qué ministerio le gustaría? A mí me encantaría ser ministra de Trabajo en algún momento, por supuesto que sí. Creo que en el Ministerio de Trabajo es donde pude encontrarme con mi aspiración profesional. O sea, siento que me he formado
para llegar a ese ministerio, porque a través del programa que hasta hace poco pude dirigir, pude llegar a atender a más de 1.800 distritos, generando más de 200.000 empleos a mujeres que no tuvieron oportunidades de ningún tipo, madres solteras, madres jóvenes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, que lo que buscan es una oportunidad de sentirse útiles y de contribuir en nuestro Hablemos país. de trabajo entonces. Un problema es la poca oportunidad laboral que tiene un joven apenas sale de un instituto, de una universidad. Estaba leyendo que en Lima el 45% de la masa laboral joven es informal. ¿Cómo atacamos? Primero, la falta de oportunidad. Sale el joven, tiene su diploma de que terminó el instituto y le piden horas de práctica, le piden muchos requisitos para la primera chamba. ¿Cómo inserta a esa masa laboral a sus trabajos? Definitivamente queremos rostros nuevos en política, queremos rostros nuevos en gestión pública y sin embargo les ponemos la valla altísima a los jóvenes y esto tiene que cambiar. Por eso es que César Acuña ha lanzado la propuesta de que los 20 primeros lugares de todas las universidades nacionales ocupados por los jóvenes puedan trabajar directamente en el sector público. Vamos a refrescar el sistema público con jóvenes que quieran trabajar eficientemente por el país y que en la cancha, en el campo, ya puedan demostrar de que están hechos. No podemos exigirles pues experiencia si queremos refrescar el sector público. Pero digamos, ¿cómo se obliga a una empresa a contratar a esos jóvenes? No, estamos hablando del sector público. Ok, sector público, pero entiendo que el sector público no empleará a una totalidad. ¿Cómo trabajas con la empresa privada, por ejemplo, para que contrate? Bueno, la empresa privada es otro aspecto que lo tenemos que reforzar desde el Ministerio de Trabajo. Definitivamente la formación profesional tiene que estar sujeta, vinculada al mercado laboral. Hoy en día hay una gran cantidad de jóvenes hoy en día que estudian carreras y que luego terminan trabajando en oficios para lo que no se han formado. Correcto. Entonces, esa articulación estrecha entre la oferta y la demanda laboral tiene que concretarse definitivamente, y para eso el rol del Ministerio de Trabajo es fundamental. Existen servicios, existen programas y existen direcciones dentro del Ministerio que hoy en día están trabajando en ello. Existe un programa, una plataforma que se llama Mi Carrera, que es donde el joven puede acceder a informarse de cuáles son las carreras mejores pagadas, ya sean profesionales o técnicas, y que de acuerdo a eso puedan evaluar la demanda laboral que tienen y puedan elegir mejor. El problema es que hoy en día, como tú bien sabes, se ha eliminado el curso de orientación vocacional en las escuelas, claro, ya no tienen ello, entonces así es, y eso es necesario recuperarlo, retomarlo, porque el joven tiene que estar informado para elegir bien. Correcto. De lo contrario, los jóvenes van a terminar trabajando en oficios, ¿no es cierto? Y eso desalienta la búsqueda del empleo, porque un joven que se ha formado 5 años en una carrera y termina trabajando de cajero, de taxista, eso hace que él se desaliente y finalmente pues cae en la informalidad. Ahora, después de la fallida ley Pulpín, no ha habido una ley que se oriente a la seguridad del joven, ¿no? Dentro del mercado laboral, y por eso es que el Estado tiene aún una tarea pendiente de legislar ese aspecto. Y por supuesto que yo, en mi calidad de candidata a diputada, también voy a trabajar en ello, porque es necesario que para que los jóvenes que hoy trabajan en pequeñas, micro y medianas empresas tengan sus derechos laborales, pero una pequeña empresa pues le va a afectar porque es pequeña, claro, está recién surgiendo, la vas a ahogar, así es. Entonces es el Estado el que tiene que entrar allí a incentivar la formalización y ayudar con esa primera planilla, dándole el CTS, el seguro de salud y por supuesto las vacaciones a los jóvenes. Ahora sí, de repente regresamos un poco también en el tiempo, respondiéndole aquí a nuestros usuarios que hasta ahora se conectan. Preguntaban mucho en qué quedó este tema de cuando usted era directora de este programa, Yamkazu en Perú, del video que se difundió y que tendría una relación como hacerse publicidad de repente, utilizando estos recursos públicos de este programa. ¿Usted llegó a infringir la neutralidad en este reportaje que incluso lo difundió Punto Final y que la buscaron en su momento para saber su respuesta, pero no obtuvieron algún tipo de comunicación? ¿Tiene usted las ventanas también abiertas para responder si fue así o no? Porque muchos aquí en el chat se han quedado con esa imagen. Sí. Yo te agradezco, Fidelita, que me hagas esta pregunta, porque eso me va a permitir dejar claro lo que ha sucedido con ese reportaje. Tendencioso, quiero decir, llamarlo así, porque
2 días después de la transmisión de ese reportaje, un abogado en el mismo canal señaló que no había vulneración a la neutralidad, porque mis redes sociales en ese momento lo que difundían era el trabajo que como directora ejecutiva yo realizaba en regiones. Si tú revisas pero un poquito de marketing personal había, ¿no? O sea, yo la recuerdo a usted, Claro, es más, pública. comentando así, era, mira, claro, va a postular a algún lado la directora de Yancasum. O sea, se prestaba a una suposición. Claro, ¿cierto? estaba claro que usted estaba construyendo, capitalizando un poco su imagen personal. Y yo creo que desde ese punto de vista era noticioso. O sea, verla a usted moviendo sus redes como futura candidata, quizás lo naturalizó cuando dijo, bueno, me voy a lanzar. Pero mira, si nos ponemos a pensar las redes sociales personales, ¿cuál es su propósito? Difundirte o darte a conocer como persona. ¿Qué haces? Y en áreas de la transparencia, yo creo que mis redes sociales se prestaban para que la gente supiera qué es lo que yo estaba haciendo como directora ejecutiva. Claro. Ahora, hasta antes de que se me confirmara como candidata a la primera vicepresidencia, no hubo vulneración al principio de neutralidad porque no hubo conexión entre los dos logos. O sea, en ningún momento en mis redes sociales se mezcló la A de Alianza para el Progreso con el logo de Yancasum Perú. No ha habido eso. Entonces, por eso es que no hubo esa vulneración al principio de neutralidad. Cuando se me confirma como candidata a la primera vicepresidencia, yo dejo de difundir noticias de Yancasum, pese que todavía estaba en funciones, porque la ley recién me exigía pedir licencia el 11 de febrero. Dicho sea paso, la pedí mucho antes, en enero ya. Yo no hice alusión al partido ni a mi candidatura en ninguna de mis redes sociales. Entonces no hubo una conexión directa. Sin embargo, a raíz del reportaje, Contraloría pidió los informes, los reportes, porque incluso se manifestó en el reportaje que yo utilizaba recursos del Estado. Y dicho sea de paso, Yancasum, exacto. Y eso es lo descarto categóricamente, porque Yancasum Perú no tiene un equipo de comunicaciones que haga ese tipo de cosas. Y yo puedo comprobar que el equipo que a mí me hacía las tomas para el TikTok era un equipo que yo pagaba y que viajaban con recursos que yo pagaba. O sea, yo tengo forma de probar eso. Ahora, claro, desde ahí nomás y aparte el hecho de que usted estaba un poco como marketeando su figura política, ¿no? De tener, no todas las personas tienen un equipo de prensa que lo siguen para eso, ¿no? Para potenciar, ¿no? O sea, tú sabes que para hacer una transmisión con un equipo celular no necesitas mucha experiencia. Equipo, 2 personas, o un trabajador, ¿no? Del área de comunicación. Pero, o sea, el reportaje trató de insinuar que yo utilizaba recursos del Estado, equipos del Estado, y nada de eso era. Ahora, ¿no cree que efectivamente quizá las menciones que se hicieron tras ese reportaje apuntan a eso, apuntan al hecho de que César Acuña ponía a cuadros de su partido en cargos clave del gobierno? O sea, como una expresión, yo incluso diría, natural de la política. Acá somos secretistas, acá en el Perú no transparentamos mucho las cosas, pero ese lado me parece clave. Nunca César Acuña quiso aceptar que aportaba cuadros técnicos para el gobierno de Dina Boluarte, y yo creo que usted es el mejor ejemplo de esa figura. Mira, ustedes dicen, cero, es que mira, cero cuadros técnicos. Sí entiendo que se puedan prestar a suposiciones, porque sí, pues, ¿no? Yo estoy al lado de César Acuña y estoy también ocupando un cargo público. Pero te comento, cuando yo asumí el cargo de como directora de Trabaja Perú en el 2012, el ministro de Trabajo entonces era Daniel Maurate. Entonces, luego Daniel Maurate es designado ministro de Justicia en el gobierno de Dina Boluarte y posteriormente pasa a Trabajo. Entonces, los cargos de alta dirección son cargos de confianza y por su propia esencia, si tú eres ministro, ¿a quiénes llamas a cargos? O sea, usted es más cercana a Maurate que a Acuña. Así es, por supuesto que sí. O sea, quien me invita a ser directora de Yancasum Perú es Daniel Maurate como ministro de Trabajo. Ahí no hubo ninguna injerencia de César Acuña, ninguna, porque yo conocí a Daniel Maurate antes de conocer a César Acuña, porque fui directora del mismo programa en el gobierno de Ollanta Humala en el 2012. O sea, lo ve como una suerte de mentor en el tema de la carrera. Claro, porque mira, o sea, es natural que Daniel Maurate me haya convocado al cargo, porque yo fui directora de Trabaja Perú 5 años, entonces mi experiencia en la generación de empleo es grande, y en ese momento lo que se quería era retomar el protagonismo de este programa, que hasta el momento en el que él asume el Ministerio de Trabajo, el programa no sonaba. Y luego el programa, pues, nuevamente surgió. Se lo levantó, dice. Claro, mira. ¿Cómo se marketea la señora Jessica Tumi en todo? Bueno, pero está mira, bien, parte de la política. Es que en mi gestión se atendió a 1.814 distritos. Claro. ¿Qué otro programa
atendió a tantos Había presupuesto en Yamcasu. Mira, es un programa muy pequeñito. ¿Sabes a cuánto asciende su presupuesto? No supera los 400 millones. Yo he visto, recuerdo que con Dina Boluarte, si ella iba a las inauguraciones, le daba un impulso especial al programa FIO para ir cerrando quizás. Sí, no, algo. solamente estaba leyendo algunos comentarios ahí que les ponían, ¿no? Por ejemplo, una pregunta capciosa, ¿no? Que decía, uy, ya se me perdió, ¿dónde está? Bueno, pero decía algo así como, piensen ustedes en qué país les gustaría vivir. O sea, si el Perú fuera un país distinto, ¿en qué país le gustaría vivir? Un referente. Bueno, pues nosotros en el gobierno de César Acuña nos gustaría que la seguridad ciudadana ya no sea un problema, la inseguridad ciudadana no sea un problema para los peruanos. Definitivamente ese gobierno va a estar abocado a darle a la población la seguridad ciudadana que se merece para que todas las actividades económicas se puedan desarrollar. ¿No? O sea, nuestra principal apuesta es por la seguridad y por la generación de empleo para los jóvenes en especial. ¿Se le debe dar el voto al gabinete Miralles? Mira, yo considero que en aras de que el país siga caminando de la manera en la que lo ha hecho, porque económicamente estamos bien, tenemos que escuchar las propuestas del gabinete, ¿no? Consideramos que la Premier es una profesional muy destacada y estamos convencidos de que las propuestas que va a plantear van a ser las mejores para nuestro país y sobre todo para estos 5 meses, ¿no? Antes de que se concreten las elecciones, y la bancada, pues, en relación a las propuestas que presenten, evaluará darle el voto de confianza. Jessica Tumi, señores, candidata a la vicepresidencia en la plancha de Alianza para el Progreso. Así cerramos nuestro plan B.